Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. El disco duro de tu ordenador debe poseer algo de espacio libre si quieres actualizar tu Windows 10. Lo cierto es que Microsoft no especifica la cantidad exacta del espacio libre que el usuario debe tener en su disco duro, sin embargo, a menudo se considera suficiente unos 10 gigas aproximadamente. El almacenamiento de reserva se encuentra activo de forma predeterminada cuando realizamos una instalación limpia de Windows 10. Sin embargo, en caso de que no hayas instalado Windows 10 desde cero y por lo tanto las opciones de almacenamiento de reserva están deshabilitadas, debes saber que siempre podrás activarlo de cualquier manera o en cualquier momento. Para ello simplemente tendrás que seguir unos pasos. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos activar o desactivar el almacenamiento de reserva en Windows 10. Y es muy simple, vamos a usar el editor de registro en el cual nada, tendremos que presionar las teclas de Windows R de nuestro teclado y escribiremos regedit. Una vez que estamos dentro del editor de registros, vamos a cerrar todo esto que tenemos por aquí previamente abierto y nos vamos a dirigir a la siguiente ruta. Es HK Local Machine, después nos vamos a dirigir a Software. Una vez que estamos dentro de Software, vamos a ir a buscar una carpeta llamada Microsoft. Vamos a ver si la encuentro. Esta de aquí, vamos a desplegar esta carpeta. Aquí encontraremos otra que se llama Windows. Vamos a ir a la W. Ok, hacemos un clic en desplegable. Después nos vamos a ir a Current Version, que la tendremos por aquí, ABC, Current Version. Y aquí tendremos una carpeta llamada Receive Manager, que es bueno, una carpeta de reserva. Vamos a buscar esta por la R, que la encontramos PQR. A ver. Aquí la tenemos, ¿vale? Esta es la carpeta. Hacemos nuevamente un clic sobre esta carpeta y veremos, bueno, esta es la ruta a la cual tenemos que acceder, ¿vale? Veremos que cuando estamos dentro ya de esta carpeta, justo en el panel de la derecha, tenemos un valor, ¿vale? Una cadena, que es esta que tenemos aquí, se llama Shipped with Reserved, ¿vale? Y vamos a hacer doble clic en ella. Si nos fijamos ahora mismo, esta cadena tiene un valor de 0, en el cual indica que la tenemos totalmente desactivada. Si nosotros pasamos este valor a un intervalo de 1, ¿vale? Estaremos diciéndole a Windows que de esta manera vamos a activar el espacio en nuestro disco para la reserva en el sistema, ¿ok? Entonces, de esta manera es la forma más sencilla que tenemos para ver si tenemos activado el espacio de reserva en el sistema operativo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Muy sencillo. Nos vamos a ir a inicio y nos vamos a ir a configuración. Y una vez que estamos dentro de la ventana de configuración, entraremos a la pestaña sistema y después en el panel de la izquierda haremos un clic sobre almacenamiento. Si te fijas, yo en mi caso no tengo el sistema, es decir, el espacio reservado para el sistema, ya que lo tengo, como te he comentado anteriormente, deshabilitado, ¿vale? Si tú, vuelvo y te repito, quieres activarlo, simplemente lo único que tienes que hacer es darle aquí en esta información de valor y poner un 1. Una vez que hagas esto, te aparecerá el espacio reservado para el sistema en estas bueno, opciones, ¿vale? Pues nada, espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.